Muy buenas tardes, compañeros lasallanos. Les saluda Giovanni Duffer desde la ciudad de Nueva York con un programa más de Lasallanos en el Mundo como todos los domingos. Esta vez tenemos un invitado muy especial desde México con quien vamos a conversar el día de hoy, el señor Alejandro Galván, quien es el presidente de UMAEL, que es la asociación que abarca todos los lasallistas en el mundo. Él nos va a contar ya sobre su posición y sobre todo esto que es tan importante para nosotros que vamos a aprender el día de hoy. Pero antes recordemos que estamos ante la santa presencia de Dios. Adorémosle. Muy buenas tardes, Alejandro, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Aquí con mucho gusto y entusiasmo estar aquí pudiendo compartir unas palabras con ustedes. Muy amable por haber aceptado y brindarnos unos minutos de tu tiempo. Por favor, dinos tu nombre completo y cuéntanos un poquito de tus estudios en La Salle. ¿Dónde estudiaste? ¿De qué promoción eres? Sí, por supuesto. Yo estoy ahorita en Ciudad de México, ¿no? Yo soy mexicano, soy de profesión abogado. Yo estudié en el Colegio Cristóbal Colón de Lomas Verdes, aquí que es el área metropolitana de la Ciudad de México. Entonces, que es bueno, este año está cumpliendo 85 años el Colegio Cristóbal Colón, que dentro de pues las muchas experiencias que ha tenido, ¿no? Fue sede del encuentro lasallista de la familia por ahí del año 84, pero tal vez lo más pues relevante del Colegio Cristóbal Colón es que tuvo la fortuna de recibir al Papa Juan Pablo II en la segunda visita que tuvo aquí a México en 1990, y más allá de eso, bueno, pues tuve yo la fortuna de poder estar ahí ese día. Recuerdo que yo estaba en primaria, estaba en sexto de primaria, y era una cuestión de que tenías que 2 alumnos por salón, ¿no? Entonces, ahí de eso que dio frutos, ¿no? Ser ahí de los más aplicados del salón. Entonces, en el sexto B que yo estaba, pues tuve la oportunidad de estar ahí en ese encuentro que tuvo el Papa Juan Pablo II en el año 90. Estudié ahí hasta el bachillerato, ¿no? Lo que aquí en México es la primaria, después son 3 años de la secundaria, se conoce aquí en México, y después 3 años de la preparatoria, ¿no? El bachillerato. Ya la universidad, pues ahí sí, tuve una beca aquí en la Universidad Panamericana en la Ciudad de México, que no es la Universidad de La Salle, pero pues es del Opus Dei. Entonces ahí sí, algunos no me lo perdonan, pero yo les decía, bueno, pues la beca que tuve, pues a final de cuentas, Lógico, tenías que aprovecharlo. Pues, exactamente. Pero a final de cuentas, pues bueno, siempre estuve vinculado, pues todo lo que fue les decía, ¿no? Pues desde que niño, y sobre todo esta parte formativa, ¿no? Esta parte que yo considero que es muy importante, sobre todo por los lazos que tú generas, ¿no? En esa época, lo que viene a ser la secundaria, el bachillerato, sobre todo porque algo que yo noto mucho es que hoy lo veo y gracias a las redes sociales, ¿no? Sobre todo ya quienes son más de nuestra generación, que todavía Facebook es como que nuestra red social más utilizada. Yo en lo particular, mis amigos, ¿no? Siguen siendo mis amigos desde la primaria, ¿no? Amistades de casi 30 años. Pero no solo eso, yo veo en Facebook que los mismos grupos de amigos que se juntaban en ese entonces lo siguen siendo, ¿no? Entonces eso es algo que yo creo que en La Salle lo veo. ¿Por qué? Porque ahora con compañeros del trabajo, con quien platicas y demás, te dicen que no, te dicen al contrario, no, yo mis amigos tal vez fueron más de la universidad y todo, y yo viéndolo así. Yo salí de la preparatoria del Cristóbal Colón en 1996, ¿no? Entonces ese fue mi generación, decimos aquí en México, ¿no? Mi promoción del año, el año 96, y ya después, bueno, pues estudié la carrera de Derecho, y me metí en esta cuestión de los exalumnos, curiosamente por un jefe que yo tenía, ¿no? En ese entonces, que él era también exalumno de otro colegio de La Salle aquí en México, ¿no? Pues aquí en México pues estamos prácticamente en toda la República, en todos los niveles,
y de hecho, bueno, pues somos el país que más universidades tiene. Simplemente aquí en México son 15 o 16 universidades de la Salle, ¿no? Además de la ULSA, la tabla es la más conocida, la de Ciudad de México. Hay en otras 15 ciudades aquí en México universidad, ¿no? Con maestrías, doctorados, digamos. Entonces, y él me preguntaba, bueno, pues también yo soy lasallista, y él me comentó que él estaba en la asociación de exalumnos de su escuela, era la escuela Cristóbal Colón, ¿no? Que se llama igual que la nuestra, solo que estaba en otra parte de la ciudad, y que pues formaba parte de su asociación de exalumnos. Y yo le decía, bueno, pues, ¿qué es eso de una asociación de exalumnos? Y pues me comentó cómo se organizaban, y pues para mí fue una gran sorpresa, ¿no? E inclusive ver que aquí en México existía inclusive una federación que agrupaba asociaciones de exalumnos de otras escuelas, y era de llamar la atención porque después de la Universidad La Salle, el Colegio Cristóbal Colón pues y a la fecha sigue siendo de los más grandes en cuanto a alumnado, en cuanto a importancia. Y decía, bueno, ¿cómo es posible que el Cristóbal Colón no tenga su asociación de exalumnos? Y pues la empezamos a trabajar y fundar, la cual la fundamos en el año 99 y formalmente ya con el tema legal y todo en el año 2000. Entonces formamos la asociación de exalumnos del Cristóbal Colón, y pues bueno, me tocó empezar a incursionar en todo este mundo de las asociaciones de exalumnos, que era algo que pues, yo en ese entonces no tenía idea, ¿no? Y yo sé que hoy en día, pues parte de la misión de UMAEL es llevar a conocer que esto existe, porque es algo que sí, que llegas a distintos lugares y países, y dice gente que, no, olvídate de saber que existen estas asociaciones de exalumnos a nivel mundial. En verdad hay gente que no sabía que había. Recientemente platicaba con alguien aquí en México que decía, oye, es que yo pensaba que La Salle, ¿no? Los colegios La Salle eran de México, ¿no? Era algo que nada más aquí en México. Y le digo, no, imagínate, estamos en 80 países del mundo, y sorprenderse de saber que hay colegios lasallistas en Japón, en Malasia, ¿no? En Kenia, en Madagascar. Entonces, es algo que verdaderamente sorprende a mucha gente. Y así fue como yo comencé, ¿no? Aquí en la asociación, y después me enteré, oye, y además de la FELMES, ¿no? Que era la Federación de Exalumnos Lasallistas de Distrito México Sur, dice, y es que además después FELMES pertenece a algo que se llama UMAEL. Y yo digo, bueno, ¿y qué es eso de la UMAEL? Me dice, no, pues la Unión Mundial de Antiguos Estudiantes Lasallistas, ¿no? Realmente el acrónimo es del francés, ¿no? De la Unión Mundial d'Anciens Élèves Lassalliens, ¿no? Entonces, Okay. que eso, por lo menos en el español lo vemos, es algo que yo con el tiempo aprendí, que en muchos países, ¿no? En México y en Centroamérica normalmente decimos lasallistas. He visto que mucho en Sudamérica, ¿no? Cuando he estado por allá es el lasallano, y en Europa, en España es el lasaliano, ¿no? Entonces yo siempre digo, mira, lasallistas, lasallanos o lasalianos somos iguales, ¿no? Tenemos yo siempre digo, La misma familia. la misma familia. Cuando egresamos de un colegio de La Salle nos vamos con un tercer apellido. Entonces ya tenemos esa parte en común todos, ¿no? Cuando vamos saliendo de las diferentes escuelas en el nivel que haya sido. Entonces, pues bueno, me entero que existe esto que es la UMAEL, y que además la UMAEL, por ejemplo, que tiene las reuniones y los congresos mundiales, ¿no? De exalumnos, y yo pues eso no lo sabía. Y justo en eso, ¿no? Les estoy hablando por ahí del año 2000, acababa de ser el último congreso, había sido el congreso en el año 99, había sido en Roma, y el siguiente congreso, que era el 2003, iba a ser en Ciudad de México, ¿no? Y lo fue, Qué bien. en Ciudad de México, ¿no? Entonces, propiamente, así es como pues, yo entré en esto, ¿no? Entonces, conociendo ya lo que era la UMAEL, ¿no? Que se funda en el año 94, propiamente. En el pasado, ¿no? Desde los años 50 y 60 habían existido distintas formas de organización de los exalumnos, pero después del capítulo general del año 93, una determinación que toma propiamente el instituto es reorganizar la forma en que los exalumnos en el mundo se vinculan y se agrupan propiamente con los hermanos. Y formalmente en el año 94 se crea la UMAEL, ¿no? El Congreso Fundacional,
el primero que se tiene es el año 94 en España. Se tiene el primer congreso y se determina hacerlo cada 4 años, ¿no? Entonces el siguiente fue en el 99 fue en Roma, en el 2003 Ciudad de México, 2007 fue en Ciudad de Panamá, ¿no? Yo ya participé activamente en el 2003, estuve en Panamá en el 2007, en el año 2011 fue en Filipinas, ¿no? Qué bien. En Manila, Filipinas, ¿no? Nos tocó ir para allá. Y en ese congreso yo quedé electo por primera vez en el comité ejecutivo de la UMAEL. La UMAEL tiene un comité ejecutivo que está conformado por un presidente y por representante de cada una de las 6 regiones lasallistas que hay en el mundo. Que eso también es otra parte, ¿no? Muchas veces tenemos esta pasión, ¿no? Este amor por el instituto, nos reunimos cada año con nuestras generaciones, nos vinculamos con nuestros amigos, pero se nos olvida que propiamente pues tiene una estructura y tiene un gobierno. Y como tal, pues tiene su organización administrativa regionalizada a nivel mundial, ¿no? Las regiones lasallistas, la RELAN, que agrupa todo lo que es Estados Unidos y Canadá, la RELAL, ¿no? Que es la región lasallista de América Latina, ¿no? Agrupa todo América Latina, la RELEM, que es la región europea y Próximo Oriente, ¿no? Que reúne todo lo que es Europa, y Próximo Oriente es Líbano y Alejandría, ¿no? En Egipto. Después está la RELAF, que es la región de África, ¿no? Que todos los colegios lasallistas que existen en África, y después la región de PARC, ¿no? Que es Asia-Pacífico, ¿no? Todos los colegios en Asia, incluyendo Oceanía, ¿no? Porque pues también estamos presentes en Australia. Entonces, cada una de esas regiones tiene un representante en el comité ejecutivo. Yo en el año 2011 quedé representando a la región de América Latina y fui secretario general de la UMAEL durante ese periodo. Después, en el Congreso de 2015, que fue en la ciudad de Beauvais, en Francia, en la Universidad Lasallista, ¿no? Que está ahí al norte de París, se lleva a cabo, fue el 6º Congreso Mundial, y bueno, pues, soy reelecto en ese entonces al comité como vicepresidente, y el último congreso que tuvimos fue en el año 2019 en Minneapolis, allá en Estados Unidos. Entonces, que fue la primera vez que tuvimos asociaciones de exalumnos de Estados Unidos participando, ¿no? Estábamos con todas las asociaciones, salvo las de los Estados Unidos, ¿no? Por la naturaleza que tienen las Alumni Associations ahí en Estados Unidos, que tienen más una cuestión de recaudación de fondos, más hacia esa figura. Pero en ese Congreso de 2019, ¿no? Donde yo quedo como presidente, hubo también otra de la composición actual del comité. Tuvimos la primera mujer miembro del comité y que además es de la región de América Latina, ¿no? Que es la actual vicepresidenta de UMAEL, ¿no? Que Courtney Carmignani, ella es de la Universidad de St. Mary's en California, ¿no? Qué bien. Acabo de estar por allá en noviembre, ¿no? Entonces, pues para resumir esto, pues hemos tenido, ¿no? Han sido los presidentes de la UMAEL, ¿no? El primero fue, a ver, aquí no me traiciona la memoria, fue Joseph de Broc, él era de Bélgica. Después fue un francés, Jean-Pierre Ascoët. Después un español, ¿no? José Ramón Batiste, que es una persona sumamente activa, ¿no? Sumamente activa en el mundo lasallista, ¿no? Él actualmente es miembro de, a su vez, otra organización. Cuando empiezo a hablar de esto, la gente dice, a ver, espérate tantito con los acrónimos y demás, que es la OMAEC, que es la Organización Mundial de Antiguos Estudiantes de la Educación Católica, que es a su vez reúne organizaciones de exalumnos lasallistas, María Auxiliadora, maristas, salesianos, ¿no? Jesuitas, de todas las denominaciones. José Ramón Batiste, después en Panamá es electo Sergio Casas, él también fue mexicano. Después de Sergio Casas, Henry Ataide, el filipino, ¿no? Y ahí el tema en Filipinas, ¿no? De que pues todos tienen nombres latinos, ¿no? Nombres en español. Y aunque realmente pues, el español ya es escasamente hablado ahí, pero a final de cuentas el tema de los nombres, pues sí queda, ¿no? Después de Henry Ataide, en Francia fue un francés, ¿no? Michael Porteban, fue el presidente.
y actualmente, pues bueno, soy yo, ¿no? Quien está ahorita actualmente teniendo el honor de presidir a Felicitaciones. la UMAEL, ¿no? Un orgullo para todos nosotros. Entonces, ¿desde qué año eres presidente? Desde el 2019. 19. Entonces, me dices que son cada 4 años que hacen Cada elecciones. 4 años, exactamente, está... la pandemia nos ha movido todo. Teóricamente el siguiente congreso sería el año próximo, pero como realmente, pues bueno, queremos un congreso nutrido, presencial y todo, tenemos ahí la cuestión, bueno, sujeta, por supuesto, a aprobación del hermano superior general, con quien, dicho sea de paso, estaremos reuniéndonos en septiembre, de ver la posibilidad de mover el Congreso hacia el 2024, por dos motivos. Uno, pues prácticamente la pandemia nos ha dificultado. Normalmente el Congreso desde un año antes o 2 años antes ya se está preparando. Y número dos, pues vendría la coincidencia con los 30 años de la fundación de la UMAEL, ¿no? En el 2024. Entonces, claro. sería ahí también una cuestión, pero evidentemente pues está sujeta. Que vimos que inclusive el capítulo general de los hermanos pues se movió un año hacia adelante. Ahora sí que esta pandemia pues nos ha... vaya, hasta los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, Claro. es una cuestión que estamos ahí, ¿no? ¿Los reglamentos les permiten reelegirse? ¿Puede ser reelegido tú como presidente? Sí, de acuerdo a los estatutos, sí permite la... ¿Hasta cuántos términos? Es un solo término, ¿no? Que permite Una sola reelección. Exactamente, una sola reelección. Entonces... ¿Alguna posibilidad de que te elijas? Digo, ya ven los políticos, ¿no? Siempre que como tal no me considero político, ¿no? La respuesta es, bueno, yo estoy aquí en el ahora, entonces ni me... ¿Estarías dispuesto? Ni me asumo ni me descarto. A final de cuentas, yo creo que es también una cuestión providencial, ¿no? Es una cuestión que se ha ido dando. Hasta el momento nunca ha habido una reelección en cuanto a presidentes, sí en cuanto a miembros del comité. Nunca se ha dado una reelección de presidente. Yo también siento que es una cuestión, pues, dependiendo el momento, ¿no? Claro. En su momento, se van ahí dando... Yo siento que esta vez se va a dar. ya estaremos viendo, ¿no? Ahí tendremos que ver, a ver sobre todo aquí la providencia, lo que va diciendo, ¿no? Así es. Okay. Hablemos también ahora del hermano superior. Hay un hermano superior que es el jefe, la cabeza de UMAEL y de toda la organización a nivel mundial. Hubo un hermano que fue elegido para ese cargo recientemente. Así es. Digamos, los documentos fundacionales del instituto, remontándonos, ¿no? Pues hacia pues sí, más de 300 años. No olvidemos, ¿no? Pues propiamente pues el señor de la Salle, nuestro fundador, como tal, se hace la fundación propiamente del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, ¿no? Ya el término, pues la Salle vino posterior, ¿no? Porque sería como que, y más, ¿no? Dado el carisma del señor de la Salle, pues que él mismo le haya puesto el nombre de la Salle al instituto, ¿no? Pues recordemos, es el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, ¿no? Ese es como tal, el documento fundacional, ¿no? Dentro de muchos documentos que tiene, establece, pues desde finales del siglo XVIII, ¿no? Ya después de la muerte de San Juan Bautista de la Salle, cuando pues, se organizan propiamente como tal ya el instituto, propiamente en Francia, pero con las miras a expandirse por el mundo, de acuerdo a lo que la providencia vaya dando, se establece lo que es un capítulo general, que viene a ser el equivalente, ¿no? Haciendo las proporciones de las diferencias guardadas al cónclave, ¿no? de la Iglesia Católica, con la diferencia de que, bueno, aquí los documentos que gobiernan al instituto establecen que el capítulo general se lleva a cabo cada 7 años, ¿no? Entonces, acaba de terminar el 46 capítulo general, con la elección del hermano superior general y de su consejo general, que es quien propiamente gobierna como tal el instituto, ¿no? Desde Roma, desde la Casa Generalicia, que originalmente pues el instituto fue fundado en Francia,
pero se hace el traslado por diversas razones, ya en el siglo XX, a principios por ahí de la década de los años 30, me puedo equivocar. Propiamente ya la sede del instituto es en la Casa Generalicia, ¿no? En Roma. Entonces, y el instituto, bueno, más bien Gumael, a reflejo del instituto, tiene esta misma representación, ¿no? Entonces, el Consejo General de La Salle está conformado por el superior general, el vicario general y un consejero por cada una de las regiones lasallistas. Entonces, este consejo se acaba de renovar. Antes de eso, antes del actual, es el hermano Armin Luistro, filipino, que es, digamos, la primera vez que un hermano de Filipinas encabeza el instituto, y acaba de dejar la dirección del instituto el hermano Robert Schiller, norteamericano, que él fue electo en el capítulo del año 2014, ¿no? Entonces el capítulo debió ser en 2021, por el tema de la pandemia se repitió. Antes de él, pues el hermano Álvaro Rodríguez Echeverría, ¿no? Costarricense. Él fue superior general durante dos periodos, y así sucesivamente hacia atrás, pues bueno, los 300 años de historia del instituto. Y el capítulo se acaba de llevar a cabo en mayo. Y de hecho ahorita se está reuniendo el Consejo General, el hermano superior general, está ahorita en Colombia, ¿no? Con todo con todo el Consejo General, están ahorita en Colombia, y después irán me parece que es a Kenia, ¿no? Estarán allá en Kenia. Entonces, pues sí, como tal es la máxima autoridad, ¿no? Dentro del gobierno del instituto, y que es una cuestión pues también muy, muy interesante, ¿no? Ver cómo yo, que he tenido la oportunidad, ¿no? Pues de estar ahí y ver, ¿no? Todos los ministerios, ¿no? Que forman parte del instituto, ¿no? Todas las organizaciones, ¿no? Que animan al instituto en la parte educativa, ¿no? Porque realmente pues, lo vinculamos mucho con las escuelas, y evidentemente es la misión fundamental del instituto, ¿no? El tema de la educación. Pero no olvidemos que también pues, está toda la obra, la misión de caridad, ¿no? Todo lo que tiene que ver, todas las obras sociales que los hermanos tienen eh, a lo largo del mundo, ¿no? Sobre todo en África, pero también, por ejemplo, están en Haití, en Vietnam, ¿no? A lo largo de los años han habido muchos proyectos que es el brazo social del instituto, ¿no? Que es que se llama así, Solidaridad. Muchos lo recordaremos en la escuela como SECOLI, ¿no? Que llevaba estos proyectos sociales. Ahora es Solidaridad, ¿no? Así es, digamos, el nombre formal de esta parte social dentro del instituto. Más aparte, pues, evidentemente la parte administrativa, la parte financiera, pues todo como tal, ¿no? Todo lo que implica pues organizar y administrar 80 países, más de 3,000 hermanos, más de 1 millón de estudiantes, ¿no? Entonces, es toda una estructura de gobierno y administrativa que pues, es como pensar, ¿no? Repito, ¿no? Con las proporciones guardadas, pues nosotros, pues, como nuestra propia iglesia, ¿no? La Iglesia Católica, pues estamos acostumbrados a ir a misa y conocer al párroco de nuestra iglesia, pero pues olvidamos pues todo lo que es el gobierno de la iglesia hasta llegar al Vaticano, ¿no? Toda esta parte administrativa, jurídica, ¿no? Hasta los tribunales eclesiásticos, todo. No olvidemos, pues es espiritual, ¿no? Es una obra espiritual, pero también es una obra humana. Entonces, pues tiene que también tener este tipo de organizaciones. Ok, mencionaste el Vaticano, entonces podemos decir que La Salle más o menos tiene un modelo, es similar al del Vaticano con el Papa y todos los demás, que viene más o menos, el hermano general es elegido de esa forma, o sea, tiene como el mismo sistema más o menos, ¿no? Una parte. Digamos, sí, pues, no olvidemos, ¿no? Los hermanos como tal, pues no son sacerdotes, no tienen el sacramento, ¿no? Desde que San Juan Bautista de la Salle que él sí fue, no olvidemos, San Juan Bautista de la Salle sí fue ordenado sacerdote, pero él se dio cuenta que ese no era el modelo que
que debía seguir, ¿no? Pero me refiero a la parte organizativa. Y la parte organizativa, exacto, la parte organizativa, sí, Sí. es el Consejo General, ¿no? Es el hermano superior, el vicario general, los consejeros, les decía todos estos ministerios que dan, y después están los distritos, ¿no? Las regiones lasallistas, como les dije, cada una tiene un consejero a su cargo, que es electo en este capítulo general. Por ejemplo, de América Latina, la región latinoamericana tiene su sede en Medellín, Colombia. Entonces el hermano consejero ve las partes administrativas y después sí, así como la iglesia tiene, ¿no? Pues las diócesis y las arquidiócesis, pues bueno, aquí vendrían a ser los distritos o las provincias, como algunos, realmente los hermanos visitadores o provinciales, como se les llama en algunas partes del mundo. Entonces el instituto está dividido en distritos, ¿no? La región latinoamericana está dividida en 8 distritos, ¿no? México Norte, Antillas, México Sur, Centroamérica, Panamá, el distrito norandino, que lleva Venezuela, Ecuador y una parte de Colombia. Después está el distrito de Bogotá, el distrito Brasil, que curiosamente el distrito de Brasil también incluye Mozambique, ¿no? de África. El distrito de Argentina, que incluye Paraguay, y me parece, aquí puede el distrito de Bolivia y Perú, y no, Perú está dentro del norandino, perdón, y Bolivia está con Chile, ¿no? Entonces son los 8 distritos. Hay una asociación en Ecuador que se acaba de integrar a UMAEL. ¿Nos puedes contar algo al respecto, por favor? Sí, por supuesto. La asociación más reciente que se ha incorporado a la UMAEL es la Asociación de Antiguos Alumnos del Santo Hermano Miguel, ¿no? En honor a San Miguel Febres Cordero, hermano lasallista y primer santo de Ecuador. Y actualmente el presidente es David Strasser, ¿no? Con quien yo hace un año, ¿no? Voy viendo por redes sociales que va a haber un congreso internacional lasallista de bandas, ¿no? O sea, las bandas de las escuelas, y pues lo está organizando la asociación que yo ya conocía, porque conocía al presidente anterior de la asociación, y pues me contacta David, ¿no? Y se presenta y le dije, no, pues por supuesto que ubico, porque yo visité el colegio en Guayaquil, ¿no? El colegio de La Salle, sí, allá en Guayaquil. Porque bueno, aquí hago un paréntesis personal, ¿no? Mi esposa es ecuatoriana, ¿no? Entonces, ¡Ay, qué de bien! Quito. ¡Sabroso! Sí, entonces... Ya vamos a pues, conversar sobre eso también, seguro sí, que sí, sí. sí, conozco... Y sí, cada que viajamos, sabe mi esposa que de pronto tenemos que hacer ahí el paréntesis para yo reunirme con alguna asociación. Solo que, bueno, ¿De pues, Guayaquil, tu esposa? ella es de Quito, mi esposa es de Quito. Ah, ok. Entonces, estando en Quito, le dije, bueno, por cierto, tenemos que tomar un par de días para ir a Guayaquil, porque yo estoy, ya tengo una reunión programada, ¿no? Con el Colegio de La Salle en Guayaquil. En ese entonces era el presidente anterior, ¿no? Otón Landívar, que bueno, pues falleció hace algunos años, ¿no? Pero una persona que yo vi, lo conocí, muy querida y muy valorada dentro del mundo de los exalumnos. Entonces tuve la fortuna y pues conocí el colegio en Guayaquil, estuve ahí. Ah, ok. Y ahora cuando me en contacto años después con David Strasser, en ese entonces yo era vicepresidente de UMAEL, me contacto y le digo, no, por supuesto. Le dije, oye, pero formalmente pues nunca ustedes se integraron como tal a la UMAEL, ¿no? Tuvimos el contacto, tuvimos el acercamiento, pero pues ahí la parte formal no se dio. Y pues bueno, con mucho entusiasmo y ánimo, la parte burocrática administrativa, ¿no? Que como hemos dicho, pues no nos salvamos, ¿no? Hay estatutos, hay ciertos requisitos, ni modo, hay una cuota, pero pues eso siempre pasa, ¿no? Pues, tú quieres Claro, pertenecer al club de golf, pues tienes que pagar tu cuota, pues bueno, por aquí supuesto. hay que verlo como que, pues bueno, pues es una cuestión evidentemente social. Entonces reunieron todos los requisitos
El Comité Ejecutivo de UMEL sesiona una vez por año, sesionamos en noviembre del año pasado, de manera híbrida. Yo estuve en California, ¿no? con la vicepresidenta, y remotamente estuvimos los otros miembros de la asociación. Unos estuvieron en Roma, en la Casa Generalicia, y otros, por ejemplo, no he mencionado realmente la integración del comité, ¿no? Pues estoy yo como presidente, la vicepresidente Courtney Carmignani de los Estados Unidos, el tesorero, Olivier Collet, él es de Francia, ¿no? El secretario general también es mexicano, Osvaldo Aguilar, y tenemos un representante de África, ¿no? Fred Tiabo, él es de la República Democrática del Congo, y el representante de PARC, Kim Palatino, de Filipinas, quien también es el coordinador mundial de jóvenes lasallistas. Entonces, en esta sesión que nosotros tuvimos en el mes de noviembre, hubieron la admisión de algunas asociaciones, ¿no? Propiamente de Lima, Perú, y de Guayaquil, Ecuador, que es la Asociación de Antiguos Alumnos de Santo Hermano Miguel, que actualmente preside David, ¿no? Con quien ya hemos tenido algunas actividades. Acabamos de tener este segundo encuentro, ¿no? Apenas en el mes de abril, tuvimos perdón, fue en el mes de mayo, tuvimos el segundo encuentro, ¿no? Que tuvimos regional, y a principio de año también tuvimos un encuentro de formación con Roma, y bueno, pues también ahí estuvo representado pues el Ecuador, ¿no? Aquí en esta... Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por habernos eventos. aceptado dentro de la organización y ya ser parte oficial, ahora sí ya de UMAE. Exactamente, sí, sí. Pero ahora cuéntanos, ¿cómo conociste a tu esposa de Quito? ¿A dónde? Sí, acá en Ciudad de México, tenía, bueno, una amiga pues muy cercana también desde la prepa del Cristóbal Colón. Eh, Recuerdo que un día me dice, un domingo, ¿no? Oye, pues vamos al cine. Le dije, ah, sí, pues vamos, ¿no? Como amigos. Y ya pasamos por ella. Bueno, paso por ella y me dice, sale con su hermano. Me dice, oye, ¿podemos ir por una amiga? Y le dije, ah, pues sí, pues perfecto, ¿no? Entonces, ya vamos por la amiga, quien resultó a la postre ser mi esposa. Entonces, era ahí el plan, ¿no? Porque conociendo cómo era, si me hubiera dicho, oye, te voy a presentar a alguien, sabía que yo le hubiera dicho, no, sabes que no, así no. Ah, Entonces, ahí fue el plan, ¿no? Entonces, pues bueno, pues fuimos al cine, y ya después como que me di cuenta que pues, ahí mi amiga como que había tenido ahí otro plan. Entonces, ya sea al final, ¿no? El típico que, bueno, pues la voy a dejar a mi casa, ya nada más íbamos los dos, y empiezo a notar el acento. Entonces dije, no, pues no es mexicana, ¿no? Porque inmediatamente aquí en claro. México también tenemos, ¿no? Diferentes, que nosotros no lo escuchamos, pero yo sé que en todos lados dicen que sí, tenemos ahí el acento mexicano, pero yo dije, no es ninguno de los acentos aquí de México. Entonces empecé ahí a tratar, entonces dije, y le digo, no, pues veo que no eres de aquí, ¿de dónde eres? Y me dice, a ver, trata de adivinar. Entonces, pues mi primer intento dije, no, pues Colombia, ¿no? Entonces, me dice, no Colombia, y Colombia en particular Bogotá, ¿no? Porque ya Claro. a lo largo de los años, La sí, ya, cosa es ya, diferente, claro. sí, que Medellín y Bogotá, pues nada que ver, ¿no? Entonces, le dije, no, pues Colombia. Me dice, no. Entonces, claramente dije, no, pues claramente no es Argentina ni Uruguay, ¿no? Porque ese es inconfundible. Entonces, mi segundo intento fue Chile. Entonces me dice, no, tampoco. Entonces, dije, no, pues me rindo, ¿no? Entonces, no me acuerdo si dije Perú, pero bueno, nunca pensé que Ecuador, ¿no? Entonces me dice, Ok. no, pues Ecuador. Le dije, ah, mira, qué bien. Entonces, sí le dije, ¿cuánto tiempo tienes ya aquí en México? Y no, y ella vino a estudiar la carrera acá, a México. Entonces, Ok. yo la conozco en 2011, y ella llega aquí a México en el 97, ¿no? Entonces, pues ella ya tenía toda Oh, ok. la costumbre y todo el tema mexicano. Su hermana ya también había venido a vivir aquí, ¿no? Entonces, pues, las dos ya estaban aquí
aquí en México. Y pues bueno, ya después viene ahí el tema de que yo a donde la fui a dejar era a la... Y si bueno, si ahorita baja y me escucha y me cortan del aire, no será mi culpa, ¿no? Entonces, yo a donde la voy a dejar, pues no era su casa, era casa de su hermana. Entonces, me dice, sí, sí, pues aquí normalmente luego vengo los fines de semana. Entonces, yo en ese momento no le había pedido el teléfono, entonces al día siguiente le hablo a mi amiga y le digo, no, ya, ya vi cuál era toda tu intención, me hubieras dicho y pues tal vez no, pero bueno, qué bueno que lo hiciste así. Me acuerdo, y este es el punto de debate que tenemos ya, vamos para 10 años, ¿no? Casados, el punto de debate fue, me da un teléfono, entonces pues marco al teléfono y me manda buzón, ¿no? Pues mando el mensaje de texto, así como muy, oye, a ver si podemos volvernos a ver, la pasé muy bien, y ninguna respuesta. Entonces, pues ya después como de un tercer intento dije, bueno, creo que ya entendí por dónde va la cosa, entonces pues dije, ahí termina, ¿no? Esto fue en septiembre y pasan los meses, ¿no? Esto fue en septiembre de 2010 y de pronto en febrero, ¿no? Yo ya con otras cosas, de pronto me escribe otra vez mi amiga y me dice, oye, es que cambió de teléfono, Yasmín, ¿no? Se llama mi esposa. Cambió de teléfono, este sí es un número. Y yo así como que te dije, no, esto está medio... Pero dije, bueno, porque pues como que el interés ahí había quedado y vuelvo a mandar mensaje y ahí sí tengo, ¿no? Mi respuesta inmediata de, ay, sí, ¿cómo has estado? No sé qué, sí, 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 veámonos, ¿no? Entonces el punto de debate que hemos tenido ya para casi una década es que ella me dice, no, pues es que, ¿cómo no insististe o cómo no volviste a ir ahí a la casa? Y dije, no, pues ¿cómo voy a llegar a la casa si pues como que estoy recibiendo ahí la señal, como que más bien como que no era yo y además creo que ni siquiera era tu casa, y ella en la fecha dice, pues yo esperando ahí cada sábado a ver cuándo te ibas a aparecer. Entonces Bueno, le decía, no, no, no. Y le digo, como diríamos los abogados, ¿no? Le digo, no, mira, si no tuve respuesta telefónica, pues ni modo que me apersone ahí en el domicilio, pues no iba a bueno, ser así por como lo que menos no muy... tienes por lo menos un matrimonio aburrido no tienes, ¿ah? Porque Ah, no, eso sí nunca ha siempre tiene sido, un ¿no? tema de Desde discusión ahí. nuestra... Ah, no, sí, 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 ese nunca va a parar, por eso les digo, si ahorita o de pronto aquí el wifi ahorita se apaga, pues ya sabremos por qué. No, no, Entonces, no, ya tenemos, entonces sí. se desarrolló el noviazgo y se casaron. Sí, nos casamos, ¿En qué año? nos casamos en 2013. Ok. Nos casamos civilmente aquí en México Ujú. y la boda religiosa fue en Ecuador, ¿no? Digamos, fue unos meses después Quito, allá en ¿en qué Quito, iglesia en Quito? en la iglesia Santo Tomás de Aquino, en Ok. Quito. Ahí, muy cerca de donde tuvimos ahí después ahí pues, la recepción de la boda. Ujú. Entonces ahí en la iglesia Tomás de Aquino, ¿no? Que ahí sí, para mí como que también, porque bueno, apartando, haciendo el paréntesis, ¿no? Del lasallismo de corazón que tengo, pues bueno, en la UP, en la Universidad Panamericana, donde estudio en el Opus Dei, pues bueno, muy aristotélico, tomista la universidad, entonces pues para mí Tomás de Aquino, para los abogados, ¿no? Entenderemos, ¿no? Claro. El doctor Angélico, que es Ah, Tomás qué de bien. Aquino. Entonces, fue la boda ahí. Y bueno, y actualmente pues tenemos dos hijos, ¿no? Ah, niño, niña. Paulina, sí, mi niña Paulina, de 8 años, ¿no? Por Ajá. cumplir 9. Mi hijo Miguel, que acaba de cumplir 5 años, ¿no? Apenas pues hace un mes exactamente. Los dos ahora en la escuela donde yo estudié, en el Cristóbal Colón. Entonces, pues también, ¿no? Como que para mí es ahora doblemente pues gratificante, ¿no? Lo que pasa es que aquí en México, por razones históricas, los colegios lasallistas tienen nombres laicos. Los dos colegios más antiguos, que los dos pues, en las décadas de los años 30, es el Colegio Cristóbal Colón y el Colegio Simón Bolívar. Ah, Eh, pero eso es por razones históricas. Los hermanos llegan a México en 1905. Eh, eh, en- Sin embargo, aquí en México viene la revolución en 1910 y terminó con la Constitución en México de 1917,
una constitución altamente anticlerical. La constitución de 1917 en México prohibió las órdenes monásticas, le llevó, porque hizo el argumento de que, como fue supuestamente una constitución realmente muy inspirada en la revolución rusa, ¿no? que en el mismo año 17, el derecho del trabajo y el derecho agrario, ¿no? Era la constitución en México. Entonces, eh, tenía que el Estado autorizar el número de ministros de culto, es decir, sumamente, no diríamos laica, ¿no? Porque laico es libertad de profesar o no, ¿no? El laicismo es la libertad de profesar la religión que yo quiera o de no profesar religión alguna. ¿No? Aquí en México era altamente anticlerical, ¿no? Por razones históricas, ¿no? Desde las leyes de reforma, ¿no? De finales del siglo XIX. Entonces los hermanos inclusive tienen que salir un tiempo de México. Hubo una época que es conocida por algunos, se llamó la Guerra Cristera, en la década de los años 20, donde inclusive algunos sacerdotes, pero primordialmente católicos, se levantaron en armas en contra del gobierno. Duró 3 años la Guerra Cristera, de la cual derivaron ya varios santos. Entonces realmente hasta los años 30, cuando termina propiamente todo el periodo revolucionario en México, regresan los colegios, pero legalmente no podía impartirse instrucción religiosa, aunque fueran con colegios privados. Entonces, por ejemplo, el colegio que originalmente era el San Borja, se convirtió en el Simón Bolívar, ¿no? Y el Colegio de la Concepción se convierte en el Colegio Cristóbal Colón. Entonces, aquí en México, por eso casi todos los colegios lasallistas llevan nombres de personajes históricos, ¿no? Por cuestiones religiosas, que las relaciones iglesia-estado en México no se reconocieron hasta 1992. Imagínense lo que fueron todos estos 80 años. Era algo tolerado, existían los colegios católicos aquí en México, igual, ¿no? Sobre todo los de mucho prestigio, no solamente lasallistas, pero realmente eran tolerados. Y hasta el año 92, el gobierno de México no tenía relaciones diplomáticas con el Vaticano, por ejemplo. Entonces, técnicamente, cuando Juan Pablo II vino, hizo 5 o 6 visitas a México. Las primeras 2 que hizo, la del 79 y la del 90, no vino en carácter de jefe de Estado, porque no tenía relaciones diplomáticas México con el Vaticano, a pesar de que en ambos casos en la del 79 una misa con 5 o 6 millones de personas, a pesar de ser el líder no solo religioso, sino político que era, pues no fue recibido hasta el año 92, que se regularicen y ya actualmente las leyes ya permiten la instrucción religiosa. Pero por eso en México casi todos los colegios religiosos no llevan nombres de santos. Inclusive no solo los lasallistas, ¿no? Los colegios del Opus Dei es el Colegio Cedros, el Cedros Norte, el Cedros Sur. La Universidad Jesuita es la Universidad Iberoamericana. La Universidad del Opus Dei, la Universidad Panamericana. La Salle, pues sí lleva el nombre de la Universidad La Salle. La Universidad de Anáhuac, que es la de los Legionarios de Cristo. Entonces, ese es un tema pues ya muy pues, propio de la historia aquí en México. Sale en el 92 la ley de asociaciones religiosas y de culto, y se reforma pero se tuvo que reformar la Constitución, ¿no? Porque para muchas actividades, por ejemplo, cuando les decía, las primeras veces que vino el Papa, no se podían hacer actos de culto fuera de los templos. Entonces, era una cuestión tolerada, ¿no? Pero, por ejemplo, desde que vino el Papa la primera vez, se quería hacer un evento masivo en el Estadio Azteca, ¿no? En México no era permitido por las leyes, ¿no? Entonces, no es sino hasta la visita que hizo en el año 99, que es la primera vez que se hizo, y se hizo en el Estadio Azteca, ¿no? Con Juan Pablo II. Entonces, era un tema que, por ejemplo, cuando bajó el Papa, pues no lo recibía el presidente, les repito, ¿no?
con la ceremonia de carácter de jefe de Estado. El jefe de Estado. Entonces, sí, siempre aquí fue un tema, sí, pues de mucha polémica el tema y de buscar autorización. Ya las leyes ya se han reformado, ya se tiene mucho más, ya está, todavía el lenguaje dice eso, que ordinariamente las acciones de culto deben de realizarse en los templos y extraordinariamente se podrán hacer fuera de los templos, dando aviso a la autoridad. Antes era pidiendo permiso a la autoridad, ¿no? Ahora es dando aviso. Pero ya son leyes mayormente, ya no... Más flexibles ya. Mucho más flexibles, que realmente no se aplican, ¿no? Yo trabajé durante 10 años en la Secretaría de Gobernación, casi, que viene a ser el equivalente al Ministerio del Interior en muchos países, y tenía una área que es la Dirección General de Asociaciones Religiosas. Entonces, donde los ministros de culto a la fecha se registran, y hay un padrón, y aquí el gobierno sabe cuántos ministros de culto hay, se les asigna un número de registro a las asociaciones religiosas, y tienen hay un carácter pues muy particular. Pero sí, yo aquí recuerdo, porque justo por esto, por como las asociaciones de exalumnos, cuando fundamos la Federación Mexicana de Exalumnos de la Escuela Católica, el entonces nuncio apostólico aquí en México, ¿no? Él era francés, Joseph Pierre, tuvimos una serie de audiencias con él y él me decía, bueno, es que ustedes los mexicanos el laicismo lo entienden tan complicado porque si hay un país que tuvo un tema anticlerical, fue Francia, ¿no? Fue Francia y la Revolución Francesa, ¿no? Donde los hermanos también subieron en su momento en la Revolución Francesa, los hermanos de las Salle sufrieron persecuciones y ejecuciones, ¿no? Fue una cuestión, una época muy difícil. Y me dice, pero bueno, evolucionamos y avanzamos. Y por ejemplo, la Sorbona, que es una universidad pública, la más importante y conocida de Francia, no se podría entender la Sorbona sin una cátedra o sin una carrera de teología o de ciencias religiosas, ¿no? Lo mismo que Cambridge o Harvard, no podrían entenderse que no exista la carrera de teología. Pero que, por ejemplo, si en México se propusiera en la universidad, en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, estudiar, crear o impartir la carrera de teología o de ciencias religiosas, antes queman la universidad. Mucho apostólico me decían, bueno, es que aquí, por ejemplo, en México, si tú quieres que tu hijo, y esto sé que se repite en algunos países de América Latina, no así en Europa o en España o inclusive en Estados Unidos, dice, si por ejemplo tus hijos quieren recibir educación religiosa, independientemente de la denominación, judía, cristiana, musulmana, en México pues necesitas tener recursos económicos para poder pagar un colegio privado, porque está totalmente prohibida la impartición de cualquier clase o doctrina religiosa en escuelas públicas, cosa que otros países han conciliado. Por ejemplo, en España lo que se conocen como las escuelas concertadas, ¿no? Que son colegios privados que pueden impartir educación religiosa y que reciben fondos del Estado para que tengan a determinado número de alumnos que no podrían pagar la matrícula dentro de su escuela, ¿no? O en Alemania existe el famoso impuesto a la religión, ¿no? Entonces, en Alemania les cobran un impuesto, ¿no? Eres católico, bueno, pues te cobran un impuesto, ¿no? Pero eso te permite, por ejemplo, que hay escuelas públicas protestantes o católicas, ¿no? Que son las principales religiones en Alemania, ¿no? Entonces, pues tú tienes a tu hijo en una escuela pública, pero a su vez es católica, porque te cobran este impuesto. En Estados Unidos también las charter schools, que pueden ser así. Entonces, muchos países han entendido, por ejemplo, en Panamá, ¿no? También un querido amigo mío, también muy partícipe de las asociaciones de exalumnos, ¿no? Luis Wong, nos comenta cómo pues, llevan un proyecto social, ¿no? Proa Panamá, que es para también tener llevar también la educación a personas de escasos recursos y no tienen problema en recibir fondos estatales, ¿no? El Estado puede destinar fondos estatales para la educación a instituciones privadas sin importar que haya instrucción religiosa.
Bueno, todo eso aquí en México es imposible, ¿no? Aquí de ninguna manera podría destinarse presupuesto público para algo que tuviera un fin religioso. Es un tema que muchos otros países han encontrado algún mecanismo o alguna fórmula para poder tener este punto de equilibrio, pero aquí en México sí es un tema bastante, pues hasta polémico, ¿no? Que ha dado aquí la separación iglesia-estado, está como tal en nuestra constitución, ¿no? La iglesia y el estado están separadas, ¿no? Entonces sí ha sido un tema que en la educación también ha tenido un impacto, porque a final de cuentas, pues sí, todos los que somos exalumnos de educación, de esto que les decía, la OMAEC, o aquí en México la FEDECMEX, que reúne federaciones y asociaciones de exalumnos de distintas denominaciones, ¿no? Lasallistas, jesuitas, maristas, pues todos somos egresados de escuelas privadas, ¿no? Porque eso es, digamos, el mecanismo que aquí existe en México, que sí vemos que, pues bueno, en nuestra opinión, pues debería haber algún otro mecanismo que no lo llevara así, ¿no? Pero es eh, pues a final de cuentas es como estamos aquí aquí en mi Okay. país, ¿no? ¿Cómo la UMAEL está enfrentando el reto ahora de los tiempos que han cambiado? Los números de alumnos en los colegios lasallanos en el mundo han disminuido, se mantienen igual o por el contrario, a pesar de todo, han aumentado. Lo que hemos visto, y ahí el instituto, ¿no? Saca cada año un anuario estadístico. eh, a pesar de la pandemia, los números se han mantenido estables, digamos. Y eso en buena medida ha sido por los esfuerzos que han hecho, en primer lugar, los hermanos, ¿no? Los, este, lo- la organización, los sacrificios que se ha tenido que llevar a cabo. Número dos, las campañas de recaudación de fondos, ¿no? Que a final de cuentas se llevaron. UMAEL participó en algunas campañas difundiendo entre los exalumnos, ¿no? Medios para hacer donativos, ¿no? Sobre todo en escuelas que tenían, o en países, ¿no? Que fueron muy golpeados por el tema de la pandemia, porque olvidemos, nos centramos evidente mucho en el tema de la pandemia, en el tema de la salud y de la vida, pero no olvidemos que también la pandemia, el impacto económico que tuvo, ¿no? Hay gente que dice, bueno, pues gracias a Dios, pues mi salud, no perdí la salud ni la vida, pero pues perdí mi negocio, ¿no? O perdí mi empleo, el impacto económico que tuvo. Entonces, mucho se debió a eso, que los propios colegios, ¿no? Sobre todo las hallistas, tuvieron esta visión de apoyar, ¿no? Ya sea no subiendo las colegiaturas o las matrículas, o sosteniendo las becas, o aumentando las becas. Entonces, los números se han mantenido. No podríamos decir que en todos los países por igual, ¿no? Claro. Seguramente en algunos países lo hubo. En muchos países, pues, en términos generales, las escuelas privadas bajaron sus números de estudiantes, ¿no? Entonces, seguramente hubo un impacto, pero se han seguido abriendo obras sociales y colegios. Ahorita propiamente hay dos obras son tres prácticamente, todas en África, que es el colegio Rumbek en Sudán, una obra en Etiopía, Kenia y en Madagascar, ¿no? Que son colegios que no se detuvieron, ¿no? Y gracias a los esfuerzos, a los donativos, les decía, de esta rama social de la Salle, del instituto, que es Solidaridad, ¿no? ONLUS. ONLUS es la figura jurídica porque están constituidos como tal en Italia. Por ejemplo, Italia tiene el famoso impuesto de 5 al millar, que tú le puedes permitir al Estado donar ese porcentaje de tu sueldo a la obra social que tú quieras, incluyendo las religiosas, ¿no? Entonces, otro ejemplo de cómo otros países han buscado reconciliar el derecho a las personas a expresar su fe, su religión, sin chocar con el tema de separación iglesia-estado. Entonces, gracias a esto lo hemos visto en UMAEL, pues el reto que hemos nosotros afrontado, pues bueno, ha sido yo
he dicho que la pandemia nos ha separado, eso es una duda, nos separó físicamente, pero también nos unió de maneras que nunca habíamos pensado. ¿Por qué? Porque la tecnología ya existía. Zoom, no es que Zoom existió a partir del año 2020, ¿no? Zoom era una herramienta que ya existía. Las videoconferencias no es algo que existían, sin embargo, era algo que todavía como que no le veíamos tanto uso cotidiano. Entonces, por ejemplo, yo he tenido encuentros virtuales con las regiones en Europa. Tuvimos un encuentro latinoamericano en el 2020, donde estuvieron representados todos los distritos, ¿no? Todos los distritos, asociaciones de exalumnos de todos los distritos estuvieron en esta reunión. Acabamos de tener dos este año. Hace un par de meses tuve una con Asia, ¿no? Donde estaban los colegios de Filipinas, Japón, Vietnam, Malasia, Hong Kong, Indonesia, donde ahí, por ejemplo, nos sorprendemos de saber, yo cuando estuve en el Congreso de Filipinas en el 2011, uno de los oradores pues era musulmán y era exalumno. Entonces, eso es algo que después dices, pues sí es cierto, ¿no? Si yo tengo un colegio lasallista en Japón o en Indonesia y solo voy a admitir católicos, pues vas a tener un colegio pues más pequeño que el Club de Rotarios, ¿no? El club va a ser más grande, ¿no? Entonces, ver que hay de muchas denominaciones un exalumno que, bueno, también, ¿no? Muy notable. Hubieron un par de pérdidas muy sensibles para Umael. En un exalumno de Tailandia, eh, bueno, se pueden editar esto, ahorita se me fue Boravit Chansiri, ¿no? Sí se puede editar esa parte, ¿no? Tuvimos una pérdida muy sensible en el mundo lasallista, ¿no? Un exalumno Boravit Chansiri de Tailandia, budista, y él expuso en más de un congreso lasallista de exalumnos cómo a través inclusive del budismo veían el carisma de La Salle en los temas de caridad, ¿no? de amor al prójimo, de ayudar a los más necesitados, de impartir la educación a los ojos del budismo, ¿no? Y otra persona muy sensible que perdimos también durante la pandemia, ¿no? José Manuel Dorado, cubano, exiliado, por ejemplo, hablaba yo del tema de la separación iglesia-estado, pues cuando salen todos los hermanos, hay fotos, ¿no? De cómo todos los hermanos tuvieron que salir de Cuba después de la revolución. Y ese es un caso muy particular, ¿no? Porque los exalumnos cubanos de los colegios lasallistas de Cuba, pues todos, la mayoría están en Miami. Y la Asociación de Exalumnos de La Salle de Cuba tiene su sede en Miami, ¿no? Álvaro Vascos, el presidente, ¿no? Con quien me he reunido en más de una ocasión. Tenemos, y bueno, ellos fundaron un instituto Homestead en Florida para dar educación a migrantes. En un principio, la gran mayoría migrantes mexicanos, hoy la mayoría son de Centroamérica, pero donde daban clases, no solo educación, sino talleres de autoempleo, ¿no? Para ayudar a los migrantes, y fue una obra 100% fundada por exalumnos lasallistas cubanos en Florida. Excelente. Vemos esto de obras de exalumnos sociales en todo el mundo, y pues en la pandemia pues fue una situación de decir, bueno, pues vamos a tratar de conectarnos, ¿no? De conectarnos aquí, porque pues, si tú tienes una obra social que estás llevando a cabo, por ejemplo, esta que tenía en Miami, y de un querido amigo José Dorado que falleció el año pasado, me decía, pero yo lo que no encuentro aquí en Estados Unidos son voluntarios, ¿no? Porque el tema del voluntariado en Estados Unidos pues, no es tan fácil encontrarlo. Entonces, haciendo la unión con los colegios de La Salle aquí en México, le dije, no, bueno, aquí al contrario, ¿no? Alumnos que quieran hacer un servicio social durante un verano en Florida, créeme que los vas a tener que tomar ficha, ¿no? Entonces dice, gracias a un encuentro de exalumnos que se hizo en 2003 en Ciudad de México, ahora al contrario, tenemos lista de espera de voluntarios que quieren venir aquí a nuestro centro en Homestead. Entonces vimos ahí como un ejemplo de cómo
haciendo esta sinergia entre asociaciones de exalumnos de distintos países, podemos apoyar, ¿no? Aquí las obras, estas obras sociales que existan a lo largo del mundo, ¿no? Llevadas a cabo por exalumnos. Y esa es una de las misiones de UMAEL. UMAEL la vemos como una red de redes que trata de vincular a exalumnos de todo el mundo, sí, las asociaciones, las federaciones, pero independientemente de eso, pues tender estos puentes y saber que pues que tú llegas a un país y simplemente encontrarte a alguien que tiene la Salle ahí en su historial, pues ya tienes inmediatamente algo en común, ¿no? Como Claro, empezamos la sesión del día de hoy, ¿no? Con las oraciones, pues no importa de qué país del mundo y en qué idioma estés, pues inmediatamente sabemos todos cómo responder, ¿no? Por esa claro, formación, esa pasión que tuvimos durante nuestros años de claro formación. que sí. Qué hermoso ejemplo que nos has contado. Qué maravilla saber todas estas cosas que muchas veces ignoramos porque nos encerramos solamente en nuestro capítulo local, Uh -huh. nacional, pero no vemos, no tenemos esa visión a nivel internacional, a nivel mundial. Y qué bueno que tú esta noche has aceptado conversar con nosotros, con Naciones del Mundo, para que nos cuentes todo esto que hemos aprendido y como te decía, pues nos hace amar aún más a nuestro colegio y sentirnos más orgullosos todavía de ser lasallistas y de pertenecer a esta gran organización UMAEL. Y hacer la invitación allá. Eh, Te agradezco muchísimo tu participación en el programa esta noche. Va a ser algo que vamos a recordar siempre. ¿Algunas palabras que te gustaría dar ahora para todos tus compañeros que están dentro de esta organización y también fuera de la organización que te van a escuchar en esta entrevista a nivel mundial? No, pues aquí, primero que nada, agradecer la invitación y sobre todo, pues invitarlos a acercarse, ¿no? A sus colegios, a sus instituciones, ¿no? Su alma mater. Seguramente hay una asociación de exalumnos, ¿no? Que no saben que existe. Y si no la hay, pues así me pasó a mí, ¿no? En la mía no había, pues me tocó fundarla y 20 años después aquí estoy. Nosotros estamos igual, ¿no? Tenemos nuestra página de Facebook, ¿no? Ahí pueden buscar las actividades que hemos hecho en UMAEL, próximas actividades. Estamos por relanzar el sitio web de la UMAEL y pueden contactarse ahí, ¿no? A través de Facebook es como yo me puse en contacto con David, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De Guayaquil, lo mismo que me he puesto en contacto con gente de Vietnam, de muchas partes del mundo. Entonces, pues invitarlos, ¿no? A que podamos hacer esta sinergia, ¿no? A final de cuentas, obviamente nos encantaría que sus asociaciones se afiliaran a la UMAEL, como lo han hecho ya recientemente muchas asociaciones de distintos países, pero más allá de este requisito, esta parte formal, simplemente pues compartir el carisma del señor de la Salle, ¿no? Todo esto que aprendimos, los exalumnos de la Salle tenemos este lema, ¿no? De que entramos para aprender y salimos para servir, ¿no? Entonces cada uno desde nuestra trinchera llevamos ese carisma lasallista, ¿no? Ese apellido lasallista, estemos en la empresa, en el gobierno, en el sector social, porque todos sabemos, hemos tenido exalumnos presidentes de países, ¿no? El actual hermano superior, Armin Luistro, fue ministro de Educación en Filipinas, ¿no? Siendo hermano lasallista, ¿no? Para ver, les decía aquí, la visión en México, vean el extremo opuesto en otros países, ¿no? Donde inclusive no es impedimento, ¿no? Como sí lo es en algunos países, incluido México, el ser ministro de culto para ocupar un cargo. Pues tenemos exalumnos que han estado en todo, en los deportes, tenemos exalumnos que han jugado mundiales de fútbol, que han estado en olimpiadas, que han estado en películas en actores, actrices de cine. Estamos en todos lados los exalumnos. No importa la trinchera en lo que estamos, lo importante es esta unidad, ¿no? Es este carisma que aprendimos de los hermanos y que, pues, bueno, día a día estamos esparciendo por el mundo, ¿no? Y que qué mejor que podamos estar unidos, ¿no? Unidos y por asociación, ¿no? Otro de los lemas de La Salle. Entonces, pues eso, ¿no? Estamos abiertos, ¿no? En UMAEL estamos listos para recibirlos
Y pues aquí encantados de la invitación de haber podido conversar aquí durante algún Muchísimas tiempo. gracias. Viva Jesús en nuestros corazones. Por siempre.